Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a este grupo dialógico sobre enseñanzas de las ciencias naturales y la educación ambiental. El día de hoy, nuestro tema es la innovación pedagógica en la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental. El día de hoy los estamos acompañando Carol Dorado y Lilian Villa. Hacemos parte de la licenciatura en Ciencias Naturales, estudiantes de quinto semestre del IDEAT, y hoy pues somos las organizadoras de este foro donde contamos con la compañía de tres expertos que nos van a contar un poco sobre pues sus ideas y sus posturas dentro de esta innovación pedagógica. Entonces vamos a dar inicio a este foro. Creo que no te estamos escuchando. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida al foro académico virtual del Semillero de Investigación Ecoinnovar, avalado por el Grupo de Investigación Biopesa de la Universidad del Tolima. Esta noche estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Queremos pues darle una bienvenida especial a los expertos que nos acompañan el día de hoy, a estudiantes, profesionales y demás personas que se conectan en este espacio. Es un gusto enorme contar con la presencia de quienes nos acompañan desde los diferentes centros de atención del país. Bueno, también contamos con colegas de otras universidades que nos están acompañando en este foro y que se han sumado a este diálogo que esperamos sea muy enriquecedor para todos ustedes. Este espacio fue creado desde algo que nace para nosotros como semillero, que es crear escenarios donde podamos conversar, donde podamos dialogar, que no solo se quede en teorías, sino que también podamos dialogar sobre lo que vimos en las aulas, lo que funciona y lo que nos cuesta, todo esto que tiene que ver con innovación pedagógica, hacia donde creemos que debemos ir. Y para eso, esta noche, como les decía, tenemos tres expertos cuya experiencia y trayectoria van a enriquecer mucho esta conversación. Bueno, iniciando, Carol, ¿ya te funciona el micrófono? Bueno, vamos a hacer una presentación de nuestros tres expertos eh, que nos acompañan el día de hoy. Iniciando, tenemos a la magíster Mónica Alejandra Rodríguez Toro. Ella es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialista y magíster en bioética y actualmente es docente de Ciencias Naturales y líder de proyectos ambientales en el Colegio Los Amanes de Ibagué. Ha coordinado el PRA institucional y el semillero SIPSCOLS y hace parte del semillero Geopronal de la UNAD. Su tesis de maestría sobre educación híbrida e inteligencia artificial vista desde la ética del cuidado. Recibió distinción laureada. Magíster Mónica, bienvenida a este foro. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación y espero que tengamos un tiempo agradable y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Magíster Mónica. Bueno, siguiendo, nos acompaña la Magíster Ivette Caterine Castañeda Morales. Ella es licenciada en Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima, especialista en pedagogía, tecnóloga en formulación de proyectos y magíster en educación. Actualmente adelanta su doctorado en educación en La Habana, Cuba. Es docente de IDEAD, tanto en modalidad presencial como a distancia, coordinadora también del semillero de investigación Sumac Kawasai y miembro activa del grupo de investigación Biopesa. Su trabajo se enfoca en la educación ambiental y en proyectos de conservación de quirópteros, como bioindicadores del equilibrio ecológico. Ha liderado también iniciativas que articulan investigación,
investigación formativa con acción ambiental en comunidades educativas. Magíster Caterine, bienvenida. Muy buenas noches para todos. Agradezco enormemente esta invitación y espero poder contribuir en este proceso. Muchas gracias por la confianza. Bueno, y para completar este panel, terminamos con el doctor Fray Ramón Garay Garay, doctor en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias, profesor de la Universidad de Antioquia, con amplia experiencia en formación de profesores, epistemología de las ciencias y química. También ha dirigido tesis en todos los niveles de formación y es una voz muy reconocida en la didáctica de las ciencias en Colombia. Doctor Freddy, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esa invitación y creo que va a ser un espacio interesante de diálogos y reflexiones ante los desafíos que significa formar licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Vale, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, queremos contarles brevemente que para nosotros como semillero Ecoinnovar, la opinión de todos los que están participando en este foro y que participan en estos espacios es muy importante, porque esto nos ayuda como semillero a seguir construyendo foros como este que nos brindan diferentes conocimientos, como va a ser el día de hoy con los expertos que nos acompañan. Por eso, durante este foro vamos a tener 3 momentos de participación. El primero es ahora mismo. En el chat vamos a compartir un enlace o van a encontrar un enlace con un formulario corto. Ese formulario es el formulario de inicio. Solo queremos saber qué expectativas tienen acerca de este foro, qué expectativas tienen acerca de este conversatorio y por favor si pueden tomarse un minuto para responderlo antes de que iniciemos con el diálogo, estaríamos muy agradecidos con todos ustedes. Los otros 2 momentos los iremos anunciando en el momento oportuno. Mientras va avanzando el foro, vamos a ir anunciando los 2 momentos para tenerlos en cuenta. De antemano, pues muchísimas gracias por su colaboración. Entonces, para abrir este diálogo, le pedimos a cada uno que nos cuente de su propia experiencia cómo entiende hoy la innovación pedagógica en ciencias naturales y educación ambiental. ¿Listo? Para esta pregunta, pues vamos a iniciar con la magíster Mónica, seguido el doctor Freddy y seguimos con la magíster Caterine, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿cómo entiende hoy la innovación pedagógica en ciencias naturales y educación ambiental? ¿Qué significa para usted innovar de verdad en el aula? Iniciamos con usted, magíster Mónica. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo pertinente iniciar o empezar esta conversa hablando sobre lo que no considero que puede ser una innovación pedagógica. Yo creería que no se puede reducir solo y únicamente al uso de herramientas tecnológicas o herramientas llamativas en el aula. Esto implica algo más, como algo de transformar prácticas educativas para poder generar unos aprendizajes significativos y diferentes para nuestros estudiantes y en el aula de clase. En ciencias naturales y educación ambiental, considero que sí es innovación pedagógica el poder innovar acerca o acercar la ciencia a la vida cotidiana del estudiante. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos promover la indagación, el pensamiento crítico, la construcción de problemas ambientales desde el contexto territorial. Y esto nos lleva a nosotros a pensar o a reflexionar sobre que la enseñanza de las ciencias naturales debe dialogarse con las realidades sociales, culturales o ambientales del entorno de la institución educativa. Es decir, nosotros no podemos hablar de una enseñanza en las ciencias desconectada de los problemas que hay a su alrededor.
Y estos problemas es todo lo que involucra todos los autores que tenemos en una comunidad educativa, no solamente los que están dentro de la institución educativa, sino los que están afuera. Por ejemplo, para dar un ejemplo a esto, podría hablar de cómo se hacen las experiencias basadas en los proyectos ambientales escolares PRAE, ¿cierto? Pues acá nosotros vemos que los estudiantes no solamente aprenden desde los conceptos científicos, sino que también aprenden a analizar los problemas reales de la comunidad, del barrio donde se encuentra su institución o incluso los problemas reales o territoriales que se encuentran en esta institución. No sé si ahí te contesté. Ok, bueno, muy interesante la postura de la magíster Mónica, pero ahora vamos a escuchar la postura que tiene la profesora Ivette Caterine frente a esta pregunta. Bueno, la trayectoria académica e investigativa me ha ayudado o me ha orientado y he aprendido a comprender que realmente hoy la innovación pedagógica, independientemente del nivel de escolaridad en el que nosotros lleguemos a interactuar con los estudiantes, mmm, lo que decía la profe Mónica, no es quedarnos en que simplemente llevar la tecnología al aula, en integrar esa tecnología al aula, sino llegar a comprender este proceso y cuando se llega a comprender ese proceso, entonces los que, digamos, hemos aprendido en ese recorrido, sabemos que es un proceso que necesita reconfiguración sistemática, en donde tenemos componentes supremamente importantes, dentro de los cuales tenemos, en primer lugar, en esa reconfiguración sistemática, la relación entre el sujeto, por otro lado está el conocimiento científico y su entorno. Entonces, desde las ciencias naturales y la educación ambiental, para mí, innovar significa caminar de la mano con el estudiante, transitar desde una enseñanza que lleva años, que ha prevalecido durante las diferentes generaciones y esa enseñanza transmisiva a una enseñanza situada, a una enseñanza dialógica que me llegue o que lleve al estudiante a comprender su contexto. Entonces, ahí hacemos referencia a una pedagogía contextualizada, en donde cuando hacemos ese tránsito, los profes entendemos que el aula es viva, que es un laboratorio vivo, en donde no solamente trabajamos conceptos densamente, sino que desarrollamos algo que es muy importante en las ciencias naturales y es una alfabetización científica, en donde esto va a permitir al estudiante poder no solo aprender esos conceptos, sino llegar a leer socialmente esos problemas que afectan el medio ambiente y especialmente que afectan su territorio. Entonces, desde ese punto comenzamos y desde esa esencia a diseñar experiencias donde el conocimiento científico se pone al servicio de todos, al servicio de una comprensión crítica de esa realidad y desde allí se fomenta una ética del cuidado y una responsabilidad planetaria. Entonces yo lo tomo de esta manera como en tres aspectos para no pasarme el tiempo. Primero, una innovación desde las ciencias naturales y la denomino como la ecología de saberes. Entonces, supero el monocultivo del saber, voy desde una trayectoria investigativa robusta a una trayectoria investigativa que me permita comprender el entorno y llegar a hacer esa ruptura con la hegemonía del saber científico occidental como única verdad. Es lo primero que debo situarme como profe.
Entonces, desde ese punto, la enseñanza tradicional de las ciencias que ha prevalecido y que ya lo había mencionado anteriormente, y como lo denomino yo, monocultivo del saber, ese monocultivo durante años invisibiliza otras formas de comprender la naturaleza. Entonces, si yo llego a fragmentar ese proceso, pero no fragmentarlo fuertemente, sino llevarlo de una manera amable, abrazar esa pedagogía, llego a innovar pedagógicamente, y eso significa hoy en día llegar a generar un híbrido entre el conocimiento científico con los saberes locales y ancestrales que se presentan en el territorio, porque no podemos estar inherentes a lo que nos rodea, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Entonces, me pregunto, bueno, ¿y por qué es innovador esto? Porque permite o genera un espacio dialógico, un espacio de diálogo que me permite generar un intercambio cultural en donde la ciencia no llega a imponerse, sino que se conversa, se entreteje, se construye, y además de eso se disfruta de esa sabiduría local. ¿Para qué? Pues para que la educación ambiental realmente genere un trascender, y en ese trascender, en esa sensibilización, la gente con el tiempo, las personas, el individuo, llegue a manejar lo que es un locus interno y su locus externo, y llegue a generar lo que denominamos una conciencia, que es una palabra magnífica, pero una palabra grande, porque es un proceso en donde la pedagogía se abraza con la naturaleza, se abraza con la innovación pedagógica, y también rescatamos todos esos saberes y esas prácticas de conservación con respecto a las diferentes comunidades. Entonces, desde allí se hace un giro total a una alfabetización científica crítica, en donde se da ese nuevo ciclo de conocimiento, y la gente va a llegar a aceptarlo mucho más fácil, se permea de ese proceso tan rico. Esa sería mi posición frente a la pregunta que ustedes plantean. Ok, Mayester Caterine, interesante, es una idea muy clave, más que digamos que estos temas nos resuenan a nosotros como futuros docentes, creo que es súper importante esto de la innovación pedagógica. Bueno, antes de seguir, queremos darle un saludo muy especial a los más de 70 asistentes que nos acompañan en este momento en este foro dialógico. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, que estén compartiendo pues al lado de estos tres expertos que nos están eh, brindando todo su conocimiento, aparte pues de su trayectoria. Bueno, y seguimos entonces con el doctor Freddy. Doctor Freddy, eh, teniendo en cuenta las interesantes miradas que nos acaban de dar la Magister Mónica y la Magister Caterine, usted que lleva años formando docentes y estudiando la historia de las ciencias, ¿desde dónde entiende usted esta idea de innovar en la enseñanza? Wow, qué difícil, Lilian, cuando me colocas todo ese peso en los hombros para responder esta pregunta. Y agradecer, por supuesto, las intervenciones de las dos profesoras que me antecedieron, sobre todo porque dan varios elementos de reflexión alrededor de estos desafíos. A mí me parece interesante, y voy a partir eh, por el cuestionamiento que me generó a mí el tema de la innovación pedagógica. Y es que hablar de innovación pedagógica me hace pensar en qué profesores estamos formando en las universidades para poder hablar justamente de esta idea de innovación pedagógica, y si finalmente estos elementos que nosotros estamos considerando innovación pedagógica no solo forman profesores, sino que además forman profesores de ciencias naturales que puedan ir y lograr dar cuenta como todos los desafíos que tenemos hoy por hoy en las escuelas, elementos como bien lo mencionaba anteriormente, ¿no? Como el reconocimiento de las otras formas de saberes, ese diálogo con otras formas de conocimiento, el poder responder a los desafíos ambientales, pero creo que me devuelvo un poquito más, y es
Queremos hablar de innovación pedagógica, pero nuestros modelos de formación de profesores sigue siendo bastante tradicional, donde lo disciplinar no conversa con lo didáctico y aún le damos una fuerza bastante interesante a la pedagogía sin poder localizar como otras series de conocimientos que son muy importantes allí, lo didáctico, lo curricular, lo filosófico y lo epistémico. ¿Esto qué significa? Pensarse la innovación no es solo estos elementos tal vez actuacionales, es poder reconocer que existe un entramado teórico que me puede llevar a esta idea de innovación. Y innovación lo colocaría todavía en unas comillas, sobre todo cuando transitamos fácilmente entre elementos como o conceptos, mejor que usamos como sinónimos como maestro, docente, profesor, pues quizás en un maestro, en un docente o en un profesor la innovación signifiquen cosas diferentes y esas perspectivas son necesarias ponerlas hoy en día en discusión. Si yo voy a hablar de innovación pedagógica, tengo que hablar de una formación profesional de los profesores o una formación profesional del profesorado en ciencias naturales y educación ambiental. ¿Y esto qué significa? Una reflexión obligatoria de la epistemología, es decir, si yo voy a hablar de ciencias y voy a llevar estos conocimientos y los voy a poner a dialogar con otros saberes, pues tengo que reconocer esos elementos epistémicos que me permiten a mí hablar de algo como ciencia. Reconocer la didáctica como esta ciencia de enseñar ciencias, no apenas la idea de pedagogía, sino darle un posicionamiento diferenciado a la didáctica, no apenas como un elemento netamente instrumental de la pedagogía, sino por el contrario, algo que me permite repensarme los procesos de enseñanza y aprendizaje y definitivamente los elementos contextuales. Desde mi formación es necesario, o por lo menos lo que yo trabajo, pues tener claros estos tres pilares, porque esos tres pilares me permiten elementos fundamentales en esta idea de innovación. El primero, reconocer que la ciencia es una construcción social, histórica, cultural, mediada por elementos políticos, económicos, y esta idea de reconocer la ciencia como una construcción le va a permitir tanto a los profesores como a los estudiantes o a los futuros profesores entender que el conocimiento científico es dinámico y ese dinamismo es lo que le permite dialogar con otros saberes. Reconocer que es temporal, ¿sí? Que como mencionaba una de las profesoras que me antecedía, que no es un conocimiento verdadero, que es un conocimiento provisional y esa provisionalidad le permite avanzar a la ciencia, buscar otras explicaciones, generar pensamientos críticos o divergentes en el aula de clase, pero para ello necesitamos una fundamentación epistemológica. Y, por supuesto, que es un conocimiento socialmente situado. Esto, y hablar de ese conocimiento contextualmente situado, me permite atender problemáticas reales, problemáticas cotidianas, problemáticas propias del entorno, y es justamente allí donde se articulan estos puentes, donde utilizando un poco esta analogía, donde se tejen estas redes entre un conocimiento situado y un conocimiento científico. Quizás esto lo podemos vincular también con estas ideas, digamos, un poco más vanguardistas, no tanto como educación ambiental, sino de educación para el cambio climático, para la sostenibilidad, para la sustentabilidad. Sí, poder hablar de la articulación con las tecnologías educativas y de las nuevas mediaciones didácticas, pero no entendidas estas apenas como el uso de las herramientas, sino como de estos ecosistemas digitales que me permiten otras formas de comprensión de esos elementos que se están pensando como innovación. La innovación no es apenas el uso de la herramienta. Hoy por hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial, debemos pensarnos en los profesores con competencias como curaduría de material. Es decir, no es solo utilizar la inteligencia artificial para el diseño de una unidad didáctica, sino que él sea curador de esta unidad didáctica, que pueda ser crítico del conocimiento producido. Estos elementos deben construir compromisos éticos, ambientales y unas ciudadanías científicamente más responsables. No sé si me extendí un poquito por allí, pero voy a ir cerrándolo ahí.
Hola, buenas noches. Quiero preguntar si me pueden escuchar. Carol, te escuchamos perfecto, ahora sí. Qué bueno, me alegra mucho saber que ya me pueden escuchar. Bueno, desde mi punto de vista, me parece muy interesante su punto de vista, doctor Freddy. Bueno, como usted lo indicó, cada persona tiene su punto de vista y creo que desde ahora en adelante varias personas van a tener como ese enfoque. Bueno, importante saber que damos como tal inicio a, a nuestra primera pregunta. Entonces, va a iniciar mi compañera Lilia, por favor. Bueno, interesante, como decía Carol, las posturas de nuestros tres expertos, la verdad, muchísimo conocimiento, ideas muy claras que nos benefician y nos enriquecen en este diálogo. Vamos a iniciar con nuestras preguntas. Vamos a ir con la primera pregunta y las vamos a resolver en el siguiente orden para que lo tengamos en cuenta. Iniciamos con la Magister Caterine, seguido el doctor Freddy y cerramos con la Magister Mónica. Bueno, hay investigadores que nos recuerdan que no toda novedad en el aula es innovación. El investigador Claxton, quien trabaja sobre el aprendizaje poderoso y el desarrollo de mentes curiosas, y desde América Latina, nuestro famoso Paulo Freire, nos han recordado que innovar de verdad implica cambiar cómo los estudiantes se relacionan con el conocimiento. No es solo cambiar los materiales o la tecnología. Partiendo de esta idea, la primera pregunta es cómo se configura hoy el concepto de innovación pedagógica en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Iniciamos con usted, Magister Caterine. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y es una pregunta que, pues, digamos, de la cual surgen también tensiones críticas en cuanto a lo que preguntas. Entonces, bueno, epistemológicamente, la innovación hoy realiza un tránsito, ¿no? Pues se aleja del positivismo clásico y le da un abrazo muy grande a una perspectiva crítica, a una perspectiva constructivista. Entonces allí pasa algo muy interesante y es que se configura un acto político y un acto pedagógico que busca algo primordial y lo que busca es descolonizar el saber científico, integrar los saberes ancestrales y locales con el método científico. Y cuando pasa eso, surgen tensiones tan interesantes que las tomo desde dos perspectivas, ¿sí? La primera, la tensión entre la estandarización y la territorialidad. Entonces, muchas propuestas, como tú lo decías ahorita, de innovación llegan como paquetes globales, ¿cierto? Y muchas veces esos paquetes globales ignoran esas realidades o esa contextualización. Entonces, al ignorar esas realidades materiales, cuando llegan esos paquetes de innovación que no llegan a suplir esas necesidades educativas o necesidades de la población, se evidencia en primer lugar la falta de infraestructura o la falta de riqueza cultural de nuestras comunidades rurales o periféricas. Puede llegar a pasar eso. Y lo segundo es la brecha entre el discurso y la praxis, que realmente se vive, digamos, todo el tiempo en cuanto a la labor docente, ¿cierto? Entonces existe esa tensión tan fuerte entre esa discusión, esa fundamentación teórica que promueve la autonomía del estudiante y también promueve una cultura escolar que sigue premiando aún la memorización y la evaluación estandarizada bajo parámetros que obedecen a condiciones internacionales y que no siempre se consideran todas las necesidades de nuestro contexto y del contexto latinoamericano. Entonces, desde ese punto parto de que existe una configuración actual del hacer y el habitar. Entonces, innovar hoy pedagógicamente en la enseñanza de las ciencias naturales
debe configurar una praxis situada y no se trata de una metodología activa que llegas a implementar porque sí o porque te parece, sino porque debe existir un diagnóstico, debe existir una metodología que supla esas necesidades de mi estudiante o de la comunidad educativa con la que yo interactúo, en donde hay un factor muy importante, es que se debe reconocer el sujeto como político en su territorio. Entonces, desde ahí la innovación pedagógica se define hoy por su capacidad de descolonizar el currículo. ¿Eso qué significa? Significa cuestionar por qué enseñamos ciencias naturales como si fueran verdades universales. Además de eso, es vinculada de la historia y del lugar. Entonces, nos lleva a pensar que innovar es territorializar la ciencia, hacer conceptos específicos de termodinámica, biología o ecología, ¿cierto? Que expliquen fenómenos que ocurren en determinado espacio, pero hey, ¿dónde contextualizamos esos fenómenos que ocurren, por ejemplo, en el río del barrio, si pasa por la quebrada del barrio, o en la finca de la región, o quizás en la problemática de salud que tenemos en el sector? Entonces, allí aparece eso que denomino como la configuración actual del hacer, al hacer y al habitar. Pero también existe esa tensión tan fuerte que nos acuden a nosotros los profes, que es el choque entre la globalización curricular y la realidad local. Entonces, aquí realmente existe una tensión en donde tenemos, por una parte, la tensión de la universalidad, la pluriversalidad, ¿cierto? Que existe ese conflicto total, global, entre la OCDE, las pruebas PISA, que son pruebas totalmente estandarizadas, y bueno, realmente esas pruebas sí fomentan esa innovación, o fomentan, por ejemplo, modelos como el STEAM, que hemos aplicado o aplicamos en las aulas. Y existe, por otro lado, la crítica, que es esa tensión que surge de por qué estos modelos son más valiosos o no son menos valiosos, o qué estamos ignorando de esos modelos al aplicarlos en nuestro contexto. Entonces, realmente la innovación en Latinoamérica debe lidiar con estos dos espacios o con estas dos tensiones en donde nos obligan a cumplir estándares internacionales, ¿cierto? Intentando validar dentro de lo posible valores ancestrales o campesinos que no encajan muchas veces con el mercado científico. Entonces, desde ahí sería como tal mi respuesta, porque ya, pues digamos, no quiero alargarme más. Estaría la tensión entre la materialidad, la neutralidad científica, que también, digamos, llega a jugar un papel muy importante. Entonces, esa sería mi intervención en este momento. Bueno, profesora Magister Caterine, me parece muy bien su punto de vista. Bueno, determinando claramente su profesión y todos sus proyectos, creería que abarcaría muy, bueno, como tal, muchos puntos a favor en cuanto a ello. Le agradezco mucho por su opinión y por su respuesta. Bueno, doctor Freddy, ¿cómo ve usted esa relación entre lo que se propone, entre una teoría y lo que realmente pasa en las aulas hoy en día? Bueno, esa es una interesante pregunta. Yo creo que llevamos alrededor de unos 30, 40 años justamente pensándonos que formamos profesores desde la teoría para unas realidades que no existen. Por eso creo que, poco lo mencionaba ahora, mm, debemos las universidades pensarnos qué profesores queremos, debemos y tenemos que formar, qué profesores de ciencias naturales. Hoy en día no solo tenemos como las problemáticas puntuales locales, ¿no? Conocimientos eh, rurales, campesinos, ancestrales, que deben dialogar con el conocimiento científico, pero tampoco nos podemos escapar de una realidad global, de estos nuevos discursos que los vemos en los escenarios políticos, los diferentes negacionismos, entre ellos el negacionismo científico, ¿no? Lo vivimos durante una pandemia, allí donde hablábamos de este movimiento antivacunas. También vemos una serie de fenómenos emergentes en el marco de este negacionismo, como
que no existe la dichosa contaminación ambiental, que eso hace parte del ciclo natural, que los seres humanos no tenemos ningún tipo de incidencia allí. Y a eso coloquémosle el fenómeno de las pantallas, las nuevas formas de entender la educación, los nuevos escenarios donde tenemos salones, ¿no? Con contextos absolutamente heterogéneos, neurodivergencias y un montón de tantos otros desafíos que cuando mencionamos esa brecha entre la teoría, lo que formamos a los profesores y la práctica, cada vez se hace mayor. Y tal vez cuando tú me mencionas cómo lo pienso, creo que allí está el desafío. Y es cómo empezamos a pensarnos la formación de profesores desde un marco profesionalizante. Ese marco profesionalizante que sea capaz de transformar las relaciones entre los diferentes conocimientos, entre el conocimiento científico, lo filosófico, lo epistémico, pero también con todos los resultados de las investigaciones alrededor de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de cómo podemos situar esto en los contextos locales, pero sin alejarnos de las obligatorias discusiones de lo que está pasando en el marco global, de cómo se mueve geopolíticamente la situación en el mundo y donde necesitamos unas ciudadanías científicamente informadas para que estos nuevos discursos, estas pseudociencias emergentes, no terminen por nublar la comprensión de los fenómenos desde el conocimiento científico, no apenas como un único conocimiento, pero sí por lo menos de uno que dialogue con estas otras formas de conocimiento. Y allí necesitamos profesores con conocimientos profesionales, con conocimientos prácticos, que sean capaces de reflexionar sobre su propia práctica con unos criterios absolutamente definidos que respondan a esas necesidades puntuales y con un conocimiento básico que nos hace profesores. Porque justamente en esa idea, ¿cierto?, de pensarnos las innovaciones pedagógicas, terminamos en algunos elementos netamente de activismo, ¿no? De hecho, cuando a mí me hablan de metodologías activas, inmediatamente siento como un llamado de atención allí o sea, volvemos otra vez al activismo, volvemos al profesor un consumidor de unas modas, de unos elementos, y no lo volvemos un productor de su propio conocimiento, de ese profesor que es capaz de leer el contexto rural, urbano, con toda una situación de conflicto armado y aún en estas condiciones puede resolver desde sus conocimientos, desde sus competencias profesorales, no solo el problema de la enseñanza en ciencias, sino el poder enseñar ciencias de una manera más contextualizada. Y esta pregunta me lleva a mí a pensar un poco en la idea de la tensión que mencionaba la profesora anteriormente. Y sí, hay unas tensiones que emergen entre la formación que reciben los profesores en la universidad y la realidad, ¿sí? Es decir, por un lado, nosotros les estamos dando unos marcos epistemológicos, científicos, en algunos casos robustos, en otros no tantos, pero que son absolutamente inconmensurables con las condiciones reales de las instituciones educativas, que tienen una serie de limitaciones. Infraestructura, condiciones de llegada, las condiciones mismas de los estudiantes, donde se evidencian los fenómenos más marcantes de desigualdad, donde los currículos son prescriptivos, o currículos que no responden a esas necesidades, y es el profesor quien debe resolver esto. Ni siquiera nos hacemos responsables las universidades de qué profesores estamos formando, sino simplemente los formamos y luego decimos, bueno, usted ahora ya tiene algunos elementos, vaya, resuelva, pero ¿cómo los resuelve? ¿Cómo los acompañamos en ese proceso? Por otro lado, otra tensión que yo citaría allí, para no extenderme tanto, tiene que ver con esa idea de la universalidad del conocimiento científico que debe empezar a hacerle frente a estos fenómenos globales emergentes, terraplanismo, antivacunas, negacionismos, pero también responder a la necesidad puntual de contextualizar
de dar solución o de poder llegar en conjunto con los estudiantes a encontrar soluciones a esas problemáticas locales, a esos saberes del contexto, saberes rurales, campesinos, ancestrales. Y quizás una tercera tensión tenga que ver como con esa articulación entre las instituciones que están ancladas a unos sistemas absolutamente tradicionales y esa demanda por la innovación por parte de los profesores, ¿no? Pero esa innovación solo se puede hacer desde la investigación. Y si los profesores no tenemos la posibilidad de investigar, no tenemos el apoyo para investigar, no tenemos las condiciones para investigar, pues va a ser muy difícil pensarnos en un profesor que pueda responder a esto desde un sentido un poco más emancipador, un profesor que se empodere del ser profesional de la educación en ciencias, que además pueda dar cuenta como de todos estos fenómenos y de todas estas necesidades. Yo creo que allí están los desafíos y es un llamado de atención también para las universidades que formamos profesores y profesores en ciencias naturales y educación ambiental. Doctor Freddy, me parece muy interesante su punto de opinión porque no descarta las opciones socioeconómicas, políticas y sobre todo culturales, que lamentablemente en Colombia pues abarca muchas problemáticas, pero a la vez muchas soluciones, pero venimos como en eso, ¿no? Como en esa trascendencia de cambios y esperemos que realmente todo lo que se ejecuta de aquí en adelante y los pasados y futuros, pues de cierta manera sí nos ayuden a nosotros, principalmente como docentes en proceso. Bueno, Magíster Mónica, quería preguntarle que desde su experiencia como docente en educación básica y sobre todo en experiencia con el PRAE, ¿qué nos puede decir acerca de esta interesante pregunta? Bueno, coincido con todo lo planteado anteriormente con mis compañeros. Yo creería que cuando nosotros hablamos de una innovación pedagógica, no solamente cuando hablamos de la básica o cuando hablamos de la media o cuando hablamos en educación superior, pues innovar no es solamente cambiar actividades. Cuando nosotros hablamos de innovar, estamos hablando de poder transformar las formas de aprender y de comprender el mundo. Siendo así, pues nosotros en qué tenemos que innovar, en formar unos ciudadanos críticos, ¿cierto? En formar unos ciudadanos con una responsabilidad ética que no incluya solamente a las futuras generaciones, sino que incluya a una responsabilidad ética en el territorio. Nosotros hoy en día hablamos que epistemológicamente, pues la innovación ha dejado de entenderse como una simple renovación metodológica, ¿cierto? Sino que ahora estamos hablando de que coincidimos en que innovar es una construcción crítica de conocimientos, que bien decía el profesor Freddy, hoy en día se genera frente a unas tensiones unos modelos que debemos de destruir, ¿cierto? No es posible que nosotros en Latinoamérica, voy a ser específica, Colombia, ¿cierto? Estemos hablando de unas tensiones que nos surgen hoy en día y es por la realidad escolar. Y en la realidad escolar hago referencia a que pues todas las instituciones educativas tienen unas condiciones diferentes y nosotros venimos acostumbrados, como lo decía el profesor Freddy, a traer unas metodologías robustas, yo quitaría robustas a ambiciosas, ¿cierto? Porque son unas metodologías europeas, norteamericanas, que para nuestro entorno pues no nos da. Entonces, toda esta parte de innovación pedagógica, creería yo que primero la tenemos que contextualizar. ¿A dónde la vamos a contextualizar?
Pues a las condiciones reales de todas las instituciones educativas que tenemos nosotros en el país. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver la falta de recursos, vamos a ver una sobrecarga docente que es o sea, es una de las tensiones más claras que tenemos nosotros en Colombia, ¿no? La sobrecarga, unos currículos muy rígidos, otros demasiado flexibles, una desigualdad digital completa dentro de estas condiciones reales que tenemos, ¿cierto? Pero nosotros debemos de basarnos en dejar de tener una innovación superficial. Y esto, ¿a qué hago referencia? A que debemos de tener una innovación como docentes que verdaderamente transformen el estudiante. Y esto de transformar el estudiante es poderle promover una conciencia ecológica, que pueda tener una participación comunitaria, una responsabilidad frente a la ética del territorio, frente a la ética de todo lo que pasa a nivel ambiental, ¿cierto? De estas crisis ambientales que nosotros estamos teniendo hoy en día. Creo que mis dos compañeros abarcaron todo el tema, pero finalizo esta pregunta o doy cierre a esta pregunta considerando que la verdadera innovación pedagógica requiere de contextualización y esa contextualización debería trabajarse dependiendo de una reflexión crítica, de un compromiso social que tenga el territorio. Es decir, la innovación pedagógica en una escuela pública, en una escuela privada, es completamente diferente. La innovación pedagógica de una escuela, un colegio, una universidad, es completamente diferente. Entonces requerimos contextualización. Muchas gracias, Magister Mónica. Igual reitero, es una interesante, bueno, un punto de vista muy interesante y que no descartamos de igual forma, de que de alguna otra manera sí tendríamos que tener en cuenta la parte de contexto donde vamos a tratar respectivamente con cada uno de los estudiantes. Me parece que los tres han tenido unas miradas distintas y al mismo tiempo complementarias, sin claramente desenfocar el punto crítico de la innovación. Lo que estamos viendo de cierta manera es que tratamos de innovar, ¿sí? No solamente es cambiar algo, sino que lo tratamos de que de alguna manera cambie, pero concibiendo el aprendizaje del estudiante. Y justo esto nos lleva como tal a la siguiente pregunta. Entonces, esta pregunta nos las hemos mencionado entre mi compañera y yo, claramente como futuras docentes, y hoy claramente vamos a escucharlos y quisiéramos saber mucho sobre el aprendizaje basado en proyectos. En este caso, hablando directamente de los proyectos STEAM, de la indagación científica, pero la pregunta es, ¿todos esos proyectos realmente funcionan de verdad? El investigador John Hattie, quien lleva claramente décadas analizando qué estrategias tienen como tal impacto real en esos aprendizajes escolares, nos invita a ir un poco más allá, ¿sí? Del entusiasmo y mirar un poco más a la evidencia real de cada uno de esos proyectos. Entonces, la pregunta que teníamos en mente es la siguiente. ¿Qué evidencia existe de que enfoques como el aprendizaje basado en proyectos en STEAM o la indagación científica generan cambios reales en los estudiantes, en su forma de pensar, de investigar y relacionarse con la ciencia? ¿Y cuáles son los límites o dificultades que enfrentan en la práctica? Bueno, respectivamente bajo el orden, vamos a empezar en primera instancia con el doctor Freddy, seguido de la Magister Mónica y finalizamos con la Magister Catherine. Entonces, como lo indicaba, vamos a arrancar en primera instancia con usted, doctor Freddy. Muchas gracias. Y creo que si las dos preguntas anteriores merecían una tesis doctoral, esta creo que va a requerir unos 15 años de investigación.
Eh, y aparte de todo, me ubica en una situación un poquito más incómoda para mí que formo profesores. Y es justamente que a mí mm, voy a colocarlo en un término que de pronto va a sonar un poquito feo, pero voy a intentar que no sea de esta manera. Estas modas a veces son muy superficiales, a veces intentan solucionar algo básico, ¿no? Y voy a referirme principalmente al STEAM, sobre todo porque aparte cuando se formula el STEAM, deja por fuera una serie de otras formas de conocimiento absolutamente valiosas, eh, y sigue potenciando, robusteciendo como otras tantas, y esto llega como a ser bastante inconcebible. Y en el fondo, si uno lo piensa y si uno realmente revisa la propuesta de Steam, teóricamente no está suficientemente sustentada. Al final termina siendo una muy mala forma de aplicación de la interdisciplinariedad. Y claro, se muestra como lo novedoso, voy a colocarlo otra vez en comillas, como lo innovador. Entonces obligamos y llevamos a todas las instituciones educativas a hacer STEAM, ¿no? La moda que venga por allí, y cambiamos los P y cambiamos las mallas curriculares y mostramos una serie de elementos, pero que son elementos que no perduran en el tiempo, que no logran los objetivos y que quizás terminan mmm, generando unas visiones distorsionadas de lo que podría llegar a ser la educación en ciencias. De hecho, cada vez que uno escucha, o por lo menos que yo escucho comentarios un poco negativos alrededor de las clases tradicionales o la memorización, digo, pero quizás sienten, hay una profesora de neuroeducación que trabaja conmigo, que ella dice, si no emociona, no funciona, y me gusta eso, y es cómo hacemos que el cerebro funcione, y no podemos dejar de lado la memorización, o no podemos castigar o ver como algo negativo la memorización. O sea, es necesaria la memorización. Hay clases y hay conceptos que, así yo quiera contextualizarlos, requieren de una clase magistral, requieren de un profesor que dé un marco explicativo de estos escenarios, y no se debería como pensar en que si un profesor hace esto es negativo porque entonces no está utilizando STEAM o no está utilizando las herramientas de inteligencia artificial o todas estas ayudas. Quizás a veces también es necesario ver las potencialidades que existen en estos otros elementos, pero sobre todo poderlo investigar. A mí particularmente con estas ideas de metodologías activas y de estas nuevas tendencias, voy a dejarlo eso, en tendencias como el STEAM, pues los presentan como eso, como grandes potenciadores, no sé si eso existe, que pueden desarrollar el pensamiento científico porque los estudiantes formulan unas preguntas maravillosas, porque pueden contrastar evidencias, porque argumentan. Pero cuando se hace una investigación un poquito más seria alrededor de ello, simplemente vemos que hay unos ejercicios de inducción alrededor de la misma investigación. Se supone que esto también ayuda a consolidar una cultura científica, y sin embargo vemos por datos que los estudiantes, luego de salir de la enseñanza de la educación media, tal vez ya las ciencias no se convierten en el primer ni el segundo, quizás el tercer lugar. Y si hablamos de la educación en ciencias, es decir, de aquellas personas que salen del colegio pensando en ser profesores, es casi nulo. Y esto entonces uno se pregunta si estas metodologías innovadoras buscan estos elementos como la cultura científica escolar, como el desarrollo de pensamiento científico, como una ciudadanía científicamente informada. ¿Por qué las carreras en ciencias y por qué la formación de profesores en ciencias viene disminuyendo en las universidades? Entonces, ¿sí está siendo realmente efectivas estas metodologías? Y yo creo que allí, para mí, es necesario hablar de las limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con elementos conceptuales. Cuando uno habla, por ejemplo, de estas metodologías innovadoras, entonces hay una heterogeneidad
de formas de significar y de construcción de sentidos en la misma formación de profesores que se extrapola a estos profesores cuando los llevan al aula, ¿no? Y entonces uno habla de pensamiento crítico y es un marco tan general que quizás no le da la suficiente elementos para que el profesor pueda realmente planearse estas mallas curriculares desde una metodología STEAM que logre eso que consideramos pensamiento científico, cultura científica, competencias investigativas, ¿no? Y a veces tampoco tenemos en cuenta inclusive los mismos desarrollos biológicos, los elementos contextuales, culturales. O sea, queremos hablar de una cultura científica en zonas rurales donde las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, y realmente ni siquiera permiten esto. Entonces, ¿por qué no mejor pensarnos en cómo esa educación en ciencias ayuda a resolver este tipo de situaciones? El predominio o una segunda limitación que yo colocaría, por ejemplo, en estas metodologías tiene que ver mm, con esos elementos descriptivos, con esos diseños que se presentan como majestuosos, cuasi experimentales, con una cantidad de resultados maravillosos allí, pero son resultados de corta duración. O sea, uno realmente o sea, puede ir a hacer como un seguimiento, un estudio un poquito más longitudinal alrededor de ello y se da cuenta de que quizás fue interesante, fue entretenido, pero tal vez no se lograron esos objetivos que se pensaban, o sea, que se plantaron allí desde el comienzo. Y, y un tercer limitante es que estas metodologías privilegian principalmente como resultados como declarativos, como que lo que se puede evidenciar en el momento, pero no hay evidencia como tal de que esto permita procesos un poco más complejos, argumentaciones, interpretaciones, descripciones. Inclusive en la enseñanza de la ciencia es algo que es absolutamente fundamental: la modelación, la construcción de modelos científicos escolares. Entonces, creo que son importantes, son interesantes, pero hay que dar una discusión un poco más profunda alrededor de la implementación. Y allí está la responsabilidad que tenemos como profesores que formamos profesores, y es justamente no mostrar esto como algo, como una receta mágica que le va a solucionar el problema al profesor en la clase, sino que quizás antes de pensarnos debemos tener una formación que nos permita justamente planear desde un STEAM, desde un aprendizaje basado en problemas, desde una aula invertida o desde las metodologías activas. Esto al final supone reconocer un poco que la innovación educativa no configura o no tiene una fórmula mágica, no es universal, no es como que con esto vamos a solucionar el problema, porque en los 90 lo hubiésemos hecho con competencias y de ahí para atrás con los diferentes modelos que se han venido pensando en la educación en ciencias, y quizás más adelante vamos a hablar de una enseñanza de las ciencias basadas en modelos o basadas en la evidencia. Quizás esto no tiene esa universalidad, y es que es imposible pensarnos en la universalidad desde la complejidad de los contextos, de la idiosincrasia de esos contextos. Quizás nos deberíamos pensar estos elementos que en teoría nos los traen y nos los muestran, nos los empaquetan como innovación pedagógica, que serían inútiles si no hay una real discusión y una construcción de entramados pedagógicos, entramados didácticos, epistemológicamente fundamentados y que respondan a esas necesidades contextuales, también dialogando de manera global, porque tampoco podemos desconocer que estamos en un mundo globalizado. Y hoy por hoy, como ya pasó en pandemia, algo que sucedió en China terminó encerrando a todo el mundo y no estamos ajenos a esas nuevas realidades. Yo creo que por ahí podría cerrar un poquito esta intervención. Muchas gracias. Bueno, doctor Frey, creería yo que bastante acertada su opinión, bajo lo que explicaba usted o hablaba sobre pues, la implementación del STEAM y estos proyectos, y frente también al pensamiento crítico que debemos desarrollar como futuros docentes y como docentes para poder implementar como tal todas estos instrumentos. Bueno, le damos paso entonces ahora
a la Magister Mónica, que nos responda un poco basado en esta misma pregunta. ¿Cómo ve usted, Magister Mónica, desde el aula y la experiencia cotidiana? O sea, ¿cómo ve usted esta pregunta desde lo cotidiano en el aula basado pues en su experiencia? Bueno, eh, ustedes preguntaban que si como licenciados de ciencias naturales se podía transformar el aprendizaje con este tipo de metodologías. Mi respuesta es sí, sí se pueden transformar, pero existe algo y es que dependemos no, de que si las transformamos, su impacto tiene que depender menos del nombre de la metodología y más de la calidad pedagógica. Y con esto, entonces, te contesto lo que me acabas de preguntar. Yo creería que, aunque es necesario reconocer nosotros que hoy en día tenemos unas limitaciones metodológicas, ¿cierto? De que tenemos una lucha entre lo tradicional, lo moderno, ¿cierto? El uso de herramientas de inteligencia artificial o de diferentes metodologías prácticas como el ABP, el STEAM o aprendizajes mucho más profundos, pues desde el aula de clase esto depende muchísimo de la dinámica docente. Voy a hablarte desde la experiencia que tengo desde el grupo de investigación, tanto en el colegio como en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y es que los estudiantes, cuando los estudiantes participan en procesos investigativos escolares, hablando de este tipo de estrategias metodológicas, pues los estudiantes sí tienen unas transformaciones en varios niveles. Es decir, nosotros aplicando una buena estrategia podemos tener una mayor motivación, una mejor apropiación del lenguaje científico, ¿cierto? Podemos fortalecer el trabajo colaborativo. En el caso de nosotros de ciencias naturales, pues podemos tener una mayor sensibilidad ambiental o capacidad para relacionar algunos conceptos científicos con problemas reales. Desde mi experiencia, yo creería que si lo contextualizamos voy a irme acá a englobar dos cositas, a límites y dificultades que podemos tener en las diferentes instituciones educativas, en los diferentes aulas de clase, en los diferentes grupos de investigación, pues nosotros en realidad debemos de enfrentarnos frente a el contexto territorial, ¿cierto? ¿Qué oportunidades hay en esa institución educativa, en esa aula de clase? En ese grupo, en ese semillero de investigación, y también debemos de enfrentarnos todo esto que estamos hablando de estas estrategias de ABP y de STEAM, es algo muy importante y es la negación del docente frente a, ¿qué es frente a? A poder quebrantar algunas metodologías tradicionales y poder innovar en otras. Por eso, en la respuesta anterior, yo hablaba sobre la transformación, las diferentes formas de transformación para innovar. Sí o sí, como docentes, nosotros estamos llamados hoy en día a hacer unas clases mucho más dinámicas. Pero también estoy de acuerdo con el profesor Freddy, donde debemos de hacer unas actividades que competen sí o sí a una cátedra, que tenemos que hablar desde la metodología, que tenemos que darles unos conceptos claros y eso. Pero, bueno, hoy en día frente al uso de herramientas de inteligencia artificial, que, ojo acá, la inteligencia artificial no es mala. La inteligencia artificial lo que pasa es que estamos haciendo un uso irresponsable frente a que la inteligencia artificial nos vaya a nosotros a quitar de nuestra postura docente.
Pues no, ¿cierto? Eh, Vemos que hay muchas problemáticas frente a éticas del cuidado en el aula, ¿cierto? Éticas del cuidado del profesor, éticas del cuidado de la inteligencia artificial, etcétera. Pero cierro tu pregunta contestándote que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo considero de que sí podemos hacer este tipo de estrategias eh, con un pero, que el pero ya lo mencionó anteriormente el profesor Freddy y lo vuelvo a mencionar en este momento. Tenemos que contextualizarnos, tenemos que actuar con responsabilidad ética, tenemos que entender que estamos en una era digital que nos lleva a hacer unos cambios diferentes en nuestra pedagogía y que sí o sí estamos llamados a cuidar de nuestros estudiantes, de enseñar diferente, de enseñar de manera creativa, en algunas ocasiones, en otras ocasiones mucho más magistral, pero que estas innovaciones pueden cambiar, a mi punto de vista. Ok, Magister Mónica, muchísimas gracias por esa apreciación, también bastante interesante. Bueno, tenemos varias preguntas dentro de nuestro chat en la transmisión que en unos momentos pues vamos a hacer. Estas preguntas van dirigidas directamente a ustedes sobre lo que estamos hablando, de la innovación, sobre la implementación de estos proyectos. Entonces, en unos momentos vamos a ir revisando las preguntas de todas las personas que nos están acompañando en este foro y que nos están dejando pues estas inquietudes, nos están dejando también sus ideas y pues estas preguntas dirigidas a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, y para terminar este momento y esta pregunta, vamos a cerrar con la Magister Caterine. Y basada en esta pregunta, Magister Caterine, ¿qué nos dice usted desde su experiencia con los proyectos en territorio? Bueno, pues es una pregunta que yo creo que en primera instancia va a tener diferentes perspectivas, ¿cierto? Dependiendo, bueno, del enfoque epistemológico que tiene cada uno de nosotros, dependiendo de las comunidades educativas con las que trabajamos, los diferentes niveles. Bueno, parto desde lo que preguntan, ¿qué evidencia empírica, cierto? Entonces, evidencia empírica, estudios metaanalíticos y estudios de casos longitudinales, pues son los que evidencian o muestran que, por ejemplo, la BP, el STEAM, la indagación científica, tienen un alto impacto positivo en el desarrollo de las diferentes habilidades de orden superior, como el pensamiento crítico, la argumentación científica. Según estas evidencias empíricas, pues se recalca que los estudiantes que participan en estos modelos suelen mostrar mayor agencia, capacidad de resolución de problemas complejos y una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia. Sin embargo, no obstante, existen limitaciones metodológicas que permiten validar que estas transformaciones son importantes, ¿cierto? Y pues esas limitaciones también permiten pues muchas veces mejorar, estructurar, generar otra clase de metodología dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación, porque también son procesos que me permiten a mí realizar una evaluación formativa. Entonces, dentro de esas limitaciones que se mencionan, considero que la primera de ellas es la dificultad de generalización, ya que se basan en estudios de casos muy específicos, ¿cierto? Y esto permite también no replicar algunos resultados socioculturales o diversificar esa enorme cantidad de variables intervinientes como el clima escolar, la formación docente o recursos. ¿Por qué? Porque definitivamente pues dependen esas metodologías en su implementación, dependen en algunos casos de una infraestructura, recursos tecnológicos, entonces si la institución no lo tiene, pues eso va a fragmentar ese proceso. Sin embargo, pues recalco allí que uno como docente, si va a generar esos procesos,
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje o implementación de esas metodologías, pues tiene que llegar a mirar si esa metodología es acorde con ese contexto, en primer lugar. En segundo lugar, llegar a hacer un análisis, un diagnóstico inicial. Tercer lugar, comprender el desarrollo cerebral en ese proceso metacognitivo del niño para mirar si realmente esa metodología sí generaría ese proceso significativo en él. Entonces, como profe, llegar a implementar estas metodologías requiere un análisis, requiere un diagnóstico, requiere una planeación supremamente, pues digamos, más que rigurosa, muy concreta en esos aspectos y sobre todo requiere, para no sesgar ese proceso, que usted tenga un objetivo de aprendizaje, que derivado de ese objetivo de aprendizaje, las actividades de aprendizaje sean acordes a él, que si es necesario y por lo regular que estas metodologías, para no ser como vagas, como divagar, sean insertas, implementadas, no sé cómo decirlo, dentro de procesos, de proyectos investigativos, para que no sean como hoy vamos a hacer, no sé, una metodología activa que es el mapa de pulpo, pero lo dejo solo, lo dejo suelto, finalmente no llegaba a una conclusión, ¿no? Yo debo como profe llegar a tener lo que denomino en didáctica como un método, una metodología, un objetivo de aprendizaje, actividad de aprendizaje y unos posibles resultados que me orienten a mí como profesor, que realmente la planeación que yo he hecho puede llegar a dar toda la satisfacción que yo quiero y generar esa satisfacción en mis estudiantes. Entonces, desde ahí existe esa dificultad de generalización, pero yo la puedo llegar a mitigar como profesor o digamos, disminuir, porque no voy a ir a comprar ese paquete de STEAM totalmente magnífico que viene de Europa, sino yo llego a realizar construcciones, procesos metodológicos y didácticos con mis estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde yo primero hice un diagnóstico para poder llegar a construir, por ejemplo, la secuencia didáctica con metodologías STEAM. Entonces no llega a ser desligado totalmente y descontextualizado realmente para mi estudiante ni para el profesor. Tengo por otro lado el sesgo de medición, entonces muchas veces intentamos medir competencias totalmente complejas, como por ejemplo el pensamiento crítico, con instrumentos estandarizados que no alcanzan ni a captar en ningún momento la profundidad del cambio cultural que se llega a dar en el estudiante y es en el campo cultural científicamente. Otro aspecto sería la temporalidad, entonces yo debo de ser muy responsable socialmente y académicamente en visualizar cómo va a ser ese proceso, de realmente si considero la temporalidad, la verdadera transformación pedagógica es un proceso a largo plazo. Entonces, si yo comienzo a implementar metodologías STEAM, tengo, por lo que les digo, como llegar a asociarme a un proyecto en donde no se acabó la secuencia y ya, chicos, nos vamos, abrazos, hermoso, todo, no. Esta secuencia me va a llevar a otro proceso, quizás de otra secuencia, o mirar qué metodología llega a complementar la metodología anterior. Entonces yo tengo que hacer un estudio muy consensuado como docente para realizar esa planeación totalmente, ¿cierto? Realmente también podemos decir que para abordar esta pregunta, pues vamos a tener lo que les decía yo inicialmente, pues diversos puntos de vista, totalmente de acuerdo también a la didáctica que nosotros hemos apropiado como docentes. Y allí la respuesta podría estar dividida en dos dimensiones. La primera, pues que es una fuerza transformadora totalmente de estas metodologías y la otra sería como la honestidad intelectual, realmente si cumplen todas esas condiciones de validación, realmente esa caja de herramientas que se llama método científico, que se llama metodología de investigación, si podrían llegar a validar estos procesos. Yo tendría que sentarme como docente, llegar a evaluar todos estos aspectos, ¿cierto? Porque allí voy a tener pues tanto componentes cuantitativos como cualitativos. Tengo que comenzar como profe, primero estructurarme en esa parte, ¿cierto? Y entonces yo diría, ¿realmente estamos cambiando o realmente no estamos cambiando? Basta con hacer siempre ABP o siempre STEAM para que debamos hablar de evidencia de procesos cognitivos complejos. Entonces ahí parto de lo primero que hago referencias, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces,
dentro del desarrollo de pensamiento crítico, la evidencia empírica como estudios de Learning Science demuestra que el aprendizaje se organiza en torno a problemas reales, ¿cierto? Se activa la transferencia, la transposición de conocimiento, en donde ya no tomamos el estudiante como el vasito que yo llego y le llevo conocimiento concreto y conceptos, sino él ya no es un almacenamiento de información, sino él me moviliza el conocimiento, lo transforma, realiza un proceso de aprendizaje, pero de aprehensión para después llegar a aplicar ese conocimiento. Entonces ahí es donde existe una transformación real de lo que el estudiante pasa a ser de un consumidor pasivo totalmente de conocimiento, de contenido, ¿cierto?, a un evaluador de evidencias, en donde se logra desarrollar esa capacidad de distinguir entre una opinión y un dato científico. ¿Por qué? Porque en la academia estamos acostumbrados en que muchas veces nuestros discursos son según Castañeda 2026, según, y yo en algunas conferencias digo, bueno, ¿y el conferencista en qué momento va a hablar de su posición? Porque me ha hablado de Castañeda, de García, de Pepe, y usted que ha construido. Entonces, que no pase esa situación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Sí, es importante el epistemio, es importante la epistemología, la parte conceptual. Claro que sí, tenemos que tener procesos tradicionales, porque es que es una fusión de muchas cosas. Y realmente lo que han hecho es vendernos modelos extranjeros que no aplican. Bueno, como profe, entonces si yo concibo STEAM, bueno, ¿cómo voy a abordar STEAM a las necesidades de mis estudiantes, a las necesidades de los niños? ¿Cómo lo voy a hacer? Realizo un análisis etnográfico, un análisis contextual de lo que tiene el colegio y qué le serviría, porque no voy a proponer una secuencia STEAM en donde digo que voy a tener un microscopio que se conecta con el televisor y ahí lo van a ver. Buenas, hágame un favor, el microscopio coordinadora no existe. Acá ni siquiera hay televisor y tampoco hay video bien. Yo tengo que ser contextualizado a lo que me están entregando para mirar qué es. Y cuando, por ejemplo, yo hablo de STEAM, no hablo solamente de tecnología, estoy hablando de otros componentes supremamente importantes, inclusive dentro de esos procesos la tecnología se construye con los estudiantes. Y por último, iría a hacer relevancia a una cultura científica de competencias investigativas que me permiten propuestas de indagación científicas como el Inquiry-Based Science Education, que me enseña la transformación total de ese conocimiento científico o de esa naturaleza de la ciencia y llega a ser esa transposición tan hermosa a los estudiantes que sí, el estudiante necesita motivación, porque somos individuos en donde tenemos 3 componentes primordiales y eso lo sabemos los que trabajamos con la parte de sensibilización, inclusive nos atrevemos a tocar esa parte de conciencia ambiental, que es que tenemos un conocimiento, el conocimiento lo tenemos allí, pero tenemos una parte conductual y una parte emocional, en donde nosotros aprendemos lo que nos gusta, y a todos nos pasa eso. Entonces miremos cómo desde esos componentes, desde esas metodologías, yo llego a jugar con todo eso. Eso es una caja de herramientas para el docente. ¿Que generan transformación? Sí, claro, pero depende del docente si tiene métodos, si tiene metodología, si tiene un objetivo de aprendizaje. Si no existe eso, el proceso es totalmente vago. En las instituciones educativas, sí, claro, el proceso es positivo y se tienen evidencias interesantes en cuanto a eso. Es más, dentro de algunos estudios se demuestra que reduce la ansiedad del estudiante ante la ciencia, porque la ciencia generaba ansiedad en los estudiantes, que aumenta la autoeficacia en la academia, entonces el estudiante cree en él ante la ciencia, tiene su conocimiento, hace aprehensión de su conocimiento, después aplica el conocimiento para obtener unos resultados que finalmente van a estar anclados a su objetivo de aprendizaje. Obviamente tiene unas limitaciones metodológicas, claro, tiene un talón de Aquiles que ya lo nombré, que es la validación, pero pues para eso nosotros como profes tenemos que sentarnos a hacer una revisión totalmente bibliográfica, una revisión epistemológica para mirar y tener en cuenta lo que se considera la caja negra en la evaluación, en la variable de docente y el contexto educativo. Si yo llego a fragmentar, no a fragmentar las evidencias, ¿qué tipo de evidencias estoy yo pidiéndole, solicitándole a mi estudiante como tal? Entonces, para concluir, lo tomo desde 3 aspectos. Primero, la brecha de la medición.
Entonces existe una disonancia metodológica total, que mis estudiantes saben que yo hablo de eso en mis cátedras, y es que medimos procesos de innovación tecnológica del siglo XXI con instrumentos del siglo XX. Entonces las evaluaciones siguen siendo memorísticas. Cuando mi proceso ha sido innovador, yo digo, bueno, si su proceso fue innovador, ¿cuál fue la evaluación final? Saquen una hoja, póngale su nombre y responda memorísticamente. Yo digo, eso no tiene sentido. Todavía estamos en eso, en muchas partes, ¿cierto? La validez ecológica, entonces existe una gran limitación entre la evidencia actual en su baja validez ecológica y en muchas propuestas que funcionen en condiciones de laboratorio pedagógico, pero realmente su escalabilidad en el sistema educativo real aún es una deuda que no la hemos saldado los docentes. Y el último sería la agencia del estudiante, entonces la transformación real no se miden solo en puntajes, sino en la agencia científica que llega a ser mi estudiante, en la capacidad que llega a tener él de usar el pensamiento crítico para tomar decisiones de su vida cotidiana y realizar resolución o solucionar problemas totalmente reales. Entonces, para eso, la evidencia sólida de todo el proceso es la motivación, un aspecto muy importante, y por otro lado el desarrollo de habilidades de pensamiento, que también nos hace un llamado como docentes, y es que debemos ser cautelosos al hablar de transformaciones universales. Entonces, la innovación no es una receta que yo voy y compro en un libro de didáctica, de pedagogía, la receta mágica, sino es un proceso totalmente complejo que depende más de la pedagogía del docente y la pertinencia cultural que la metodología elegida por sí misma. Con eso concluyo. Muchas gracias. Ok, Magister Caterine, muchísimas gracias. Creo que a este punto de este conversatorio podemos como futuros docentes sentarnos, hacer una retroinspección y pensar si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien o qué podemos en este momento implementar o cambiar. De verdad, muchísimas gracias por esas tres posturas de verdad muy interesantes, como lo había dicho anteriormente. Afortunadamente contamos con la experiencia y el recorrido que ustedes tres tienen y eso de verdad es muy valioso para todos nosotros. Bueno, les cuento también que en el chat hemos estado muy activos, todas las personas que están conectadas a esta hora escuchando este conversatorio, están participando en el foro. Desde el principio, desde el momento uno, dejamos para que todos pudieran hacer sus preguntas, sus dudas, a medida de que iba pues avanzando este foro. Y hemos seleccionado tres preguntas que van dirigidas en el chat, que hacen algunos profesores e estudiantes que están conectados escuchándonos hasta ahora. Y vamos a responder pues estas preguntas rápidamente, la verdad, por cuestiones ya de tiempo y de organización. Vamos a darles 2 minutos a cada uno para que nos responda brevemente esta pregunta como para terminar de cerrar el tema, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. La profesora Mary Juliet Navarro hace la pregunta para la Magíster Mónica Rodríguez y ella le pregunta a Magíster Mónica, ¿qué metodología implementar para que los estudiantes de bajos niveles socioeconómicos se motiven a estudiar las ciencias naturales? Bueno, profe Mary, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué metodologías? Creería que ABP. Pero más que pensar en limitaciones socioeconómicas, considero importante que nosotros reconozcamos que todos los estudiantes tienen capacidad de asombro y curiosidad científica, desde los más chiquitos hasta nuestros estudiantes de pregrado. Es por esto que yo creería que diseñar unas experiencias significativas, unas experiencias contextualizadas, más humanas, les permitirá encontrar sentido en el aprendizaje. Y en la pregunta de motivar a estudiantes a ciencias naturales, yo creo que yo entro en discordia con algo que dijo el profesor Freddy de pronto de la poca intención que presentan hoy en día los chicos para entrar a un pregrado y estudiar una licenciatura en ciencias.
Porque en realidad, si nosotros miramos a nuestros estudiantes en sus primeros niveles educativos, las ciencias naturales hace parte de una de las más llamativas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de asombro, porque nos enamoramos del animalito, nos enamoramos de la planta, nos enamoramos de. Entonces, creería yo que el problema está en una mala estrategia metodológica, en los profesores de pronto de básica o de media, donde hemos perdido eh, o donde los chicos, o donde hemos dejado que los estudiantes pierdan esa iniciativa de asombro. Entonces, para contextualizar la pregunta, la BP está bien y nosotros como docentes estamos llamados siempre a motivar el asombro científico de nuestros estudiantes. Muchas gracias, profe Magister Mónica, por su respuesta. Bueno, la profesora Lina Gómez la orienta a la siguiente pregunta para la Magister Catherine Castañeda. En los procesos de innovación pedagógica en ciencias naturales, ¿cómo equilibrar el uso de herramientas tecnológicas y metodologías activas con la necesidad de mantener experiencias significativas y contextualizadas en los estudiantes? Bueno, muchas gracias, Lina. Una pregunta realmente muy interesante para una respuesta también muy interesante. Y consigo que el equilibrio se logra cuando concreto o genera una integración híbrida, donde la tecnología y la experiencia vivencial no compiten, sino que se potencian bajo algunos pilares, en donde el ciclo de indagación me lleva como competencia que se desarrolla en ciencias naturales, me lleva a orientar que primero se vive el fenómeno de forma analógica, lo observo directamente y luego se procesa con la tecnología, hago un análisis o una modelación y finalmente lo sintetizo creativamente, donde la tecnología toma un rol muy importante como amplificador. Entonces, se usa exclusivamente para medir, para visualizar, modelar lo que no podemos percibir a simple vista, sensores, realidad aumentada, microscopios electrónicos, convirtiendo el entorno en un laboratorio real. Y la intencionalidad pedagógica, que vuelvo y lo repito, que sería el objetivo pedagógico, en donde aplico el derecho a la desconexión. ¿Qué significa eso? La tecnología la tecnología solo entra si añade el valor real que nos va a dar en el proceso. El resto de tiempo lo priorizo en la observación sensorial, en las pausas reflexivas que realizo con mis estudiantes. Entonces, la tecnología es el instrumento de precisión, pero la experiencia es el territorio que le da significado al aprendizaje. Esa sería mi respuesta. Le agradecemos mucho, Magister Catherine, por excelente respuesta. Bien, la profesora Lina Gómez hace la siguiente pregunta para el doctor Freddy Garay. Desde su experiencia en la enseñanza de las ciencias naturales, ¿cómo considera que la formación docente puede superar las prácticas tradicionales y promover en los estudiantes una alfabetización científica crítica que les permita interpretar problemáticas socioambientales de su contexto y actuar frente a ellas de manera ética y transformadora? Bueno, de repente esta pregunta, mejor, esta respuesta va a incomodar todavía más, pero hay que cambiar el modelo de formación de profesores. Este modelo de formación, decía Rómulo Gallego Vadillo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, formamos profesores de ciencias con ciencias del siglo XIX en un modelo de formación del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Esto definitivamente hay que repensarse el modelo de formación de profesores y sobre todo de profesores de ciencias naturales, porque por un lado van las ciencias naturales, por otro lado va un discurso pedagógico absolutamente descontextualizado y se espera que el estudiante cuando recibe el título de licenciado, que no sé, tiene licencia de qué, debe hacer una amalgama de ellos y al final termina pues buscando como las herramientas para poder dar solución a esas problemáticas.
Ese modelo de formación docente debe ser tendiente a un modelo de formación de profesionales en educación en ciencias, y ese modelo de formación de profesionales en educación en ciencias debe cambiar las prácticas pedagógicas mecanicistas, operativas, repetitivas, ir a observar a un profesor de clase como si nunca hubiese observado a un profesor de clase, creo que no tiene ningún tipo de fundamento. Debe ser más tendiente hacia la investigación, y puntualmente las facultades de educación y las que formamos profesores debemos hablar de los laboratorios de didáctica. ¿Esto qué supone? Que un estudiante debe diseñar, debe planear la intervención, debe validar la intervención, debe aplicarla, evaluarla, refinarla y volver al salón de clase. Yo creo que esto es necesario para que nosotros nos pensemos no únicamente con la intencionalidad de una alfabetización científica, de solucionar problemáticas socioambientales, es justamente de la dignificación de la profesión, donde seamos los que nos formamos como profesores quienes podamos trabajar como profesores y no cualquier otro profesional viene a suponer que sabe enseñar. Y esto último de pronto sí va a generar todavía mucha más controversia, pero definitivamente no seguirle apostando a la idea de la vocación. La vocación es lo que ha permitido la precarización de la labor docente, lo que ha permitido unos salarios bajos, unas condiciones, valga la redundancia, precarias, y nos venden la idea de que a partir de la vocación, pues es esto lo que debemos hacer, y definitivamente no. Debemos vernos como profesionales y pensarnos como profesionales, dignificar la profesionalización de la labor del profesorado, y justamente esto pensarlo en esos conocimientos, en esas herramientas que permitan transformar el sistema educativo colombiano. Y para cerrar mi intervención, quisiera solo leer un pedacito del informe del Ministerio de Educación Nacional para contestarle a Mónica alrededor está súper bien que no estemos de acuerdo, y comparto parte de ese no estar de acuerdo, que definitivamente algo estamos haciendo no definitivamente bien en la enseñanza media. Según este informe, dice que en Colombia el sistema de educación superior registró más de 2.5 millones de matriculados recientemente. Sin embargo, la participación en programas de ciencias básicas, comillas puras, sigue siendo proporcionalmente bajo frente a otras áreas, con una alta tasa de deserción que ronda alrededor del 50%, y esto es extrapolable a la formación de profesores. Solo quería dejar ese dato por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy, también por su aporte. Bueno, como dijimos desde un principio, no tenemos posturas diferentes. La idea es pues dialogar, que cada uno pueda expresar desde su punto de vista qué piensa, qué le parece, y pues así podamos llenarnos un poquito de ese conocimiento. Bueno, antes de irnos y de cerrar y de agradecerle a nuestros tres expertos por acompañarnos el día de hoy, realmente ha sido un foro muy importante. La verdad, el chat ha estado súper movido, han hecho muchísimas preguntas, la gente ha interactuado desde que iniciamos el foro, pero para cerrar yo quisiera pedirle a cada uno, con una intervención muy corta de 2 minutos, una reflexión, una idea, una invitación que ustedes nos quieran pues que quieran dejarle a todas las personas que nos están acompañando hoy, ¿no? También podemos tener en cuenta también la importancia de estos espacios que son enriquecedores para todos nosotros, como licenciados, futuros licenciados, como profesores, los que pues ya nos acompañan, que la importancia también de compartir estos espacios donde podemos transmitir y intercambiar conocimientos e ideas. Entonces, pues para este momento le hago la invitación al doctor Freddy. Iniciamos con usted. Muchas gracias. Yo, pues ya que es una invitación, los invito a mi semillero de investigación Soy Profe, donde justamente discutimos la necesidad de la formación profesionalizante de los profesores, de poder pensarnos en formas diferentes de la educación en ciencias, donde definitivamente tenemos que también ser conscientes de que ser profesor tiene unas limitaciones y tiene unos alcances, y a los profesores se nos exige demasiado. Se nos exige saber de absolutamente todo, se exige saber de tecnología,
se exige saber de metodología, se exige un montón de conocimientos, además nos piden también ser los primeros responsables de los estudiantes. O sea, esto realmente desborda el ser profesor. Y yo creo que es hora de también decir, tenemos un alcance y tenemos unas limitaciones. Y casi que para atender todo este otro escenario de responsabilidades que se nos han venido adjudicando, dejamos realmente el ejercicio profesional, que es enseñar ciencias para una ciudadanía científicamente informada que pueda tomar decisiones responsables con su entorno, con el ambiente y consigo mismo. Entonces, yo creo que la invitación es un poco a que nos pensemos como profesionales de la educación en ciencias. Y nada, agradecer el espacio, bastante interesante, agradecer a mis dos colegas que tienen unos puntos de vista maravillosos y que nos permitieron unas reflexiones muy, muy interesantes a cada uno de nosotros y que esto ojalá se vea reflejado en la formación de estos futuros licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted, doctor Garay, por su aporte, por su reflexión final. Es de grato poder escuchar su punto de vista como tal. Magíster Mónica, su reflexión de cierre, ¿cuál vendría siendo desde su punto de vista? Bueno, quiero finalizar recordando que enseñar ciencias naturales hoy en día representa mucho más que transmitir unos conceptos o unos contenidos académicos. Vivimos en un contexto marcado por una crisis ambiental, marcado por desigualdades sociales, marcado por transformaciones tecnológicas permanentes, ¿cierto? Entonces, mi conclusión es que la escuela y los docentes tenemos el desafío de formar ciudadanos críticos, sensibles en mayúsculas, ¿cierto? Formar licenciados sensibles y comprometidos con el cuidado pues de la vida en todas las dimensiones. Agradezco también a mis compañeros de panel y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Excelente. Disculpa. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Mónica. Y para cerrar, cerramos con la invitación o la reflexión de la Magíster Caterine. Bueno, me parece realmente este momento muy interesante porque primero estamos, pues digamos, con licenciados. Yo creo que la mayoría de los que hoy participaron son licenciados. Comprendemos y sabemos la necesidad que el doctor Freddy expresa de profesionalizar nuestra carrera como docentes, es fundamental. Y me parece mucho más interesante que hoy este espacio se haya dado para que estemos intersemilleros. Supremamente interesante que estemos coordinadores de semilleros, digamos, realizando este foro y que nuestros estudiantes también estén acá como participantes de este semillero. Agradezco mucho pues, a mis dos compañeros por sus puntos de vista. Me llevo algunas inquietudes que voy a comenzar a analizar también a leer. Muchas gracias. Y agradezco a ustedes por la confianza y el espacio dado. Muchas gracias. Ok, Magíster Caterine, muchísimas gracias. Bueno, antes de seguir, para cerrar formalmente este foro, queremos recordarle que en el chat tenemos una encuesta de calificación o para que ustedes nos dejen un comentario, respondan esta encuesta y hagan como una evaluación de qué tal les pareció este foro dialógico. Tenemos también un aporte que hace el profesor Edson Flores en el chat, que nos dice, la clase tradicional es necesaria, pero la importancia ahora es el aprendizaje basado en evidencia. Hay que comprender cómo funciona el cerebro a nivel neuropedagógico para lograr integrar el ABP y el STEAM. Si un profesor no comprende el cerebro o la generalidad del mismo, las metodologías siempre van a tener dificultades. Este es el aporte que nos hace el profesor Edson en el chat, en el Facebook Live también, muy acertado, muchísimas gracias. Y para concluir,
Vamos a darle el paso a nuestro coordinador de semillero. Le cedemos la palabra al coordinador de este semillero Ecoinnovar, al magíster John Hamilton Díaz Avendaño. Bueno, pues muy buenas noches para todos, para todas. En primera instancia, quiero hacer mención del agradecimiento a cada uno de los ponentes, del doctor Freddy, de la profesora Mónica, de la profesora Caterine, que muy humildemente pues aceptaron este espacio de sus tiempos, de sus agendas para compartir estas apreciaciones que suscitan en un momento de reflexión de tantas necesidades que hoy la ciencia y más de la enseñanza, la pedagogía, la didáctica de las ciencias pues exigen, ¿cierto? En un mundo que va cambiante constantemente. Entonces, un agradecimiento para ustedes, profes, infinitamente agradecidos como representante del semillero, pero y de toda la universidad también del Tolima, igualmente al Instituto de Educación a Distancia, al grupo Biopesa, profesor Mauricio, que también ha estado muy atento allí, a las personas que están aquí en esta dinámica, como Natalia Bolívar, que está muy atenta también, a César, a la profe directora del programa, a todos, de verdad, pues es de mi parte un agradecimiento porque esto es una planeación y pues llevarlo a cabo es de bastante, digamos, planificación. Entonces, eso por allí. También, pues, especialmente a nuestras moderadoras, a Liliana Carol, que se han empoderado del proceso y lo han hecho muy bien. Y esto inicia en este proceso, es unas necesidades que hemos identificado en el semillero, que a veces estos cuestionamientos no los llevamos a divulgar por algunas de pronto temores, miedos, ¿sí? Vemos acá tres posturas muy eh, independientes, incluso algunas contradictorias, pero mire que eso nos genera también mucha reflexión en nuestra vocación como maestros de ciencias, de matemáticas, en fin, de cada una de ellas. Entonces, pues, en ese ámbito es muy agradecido a cada uno de los centros de atención tutorial del país, ¿sí? Estamos desde Barranquilla hasta Mocoa, desde Popayán hasta Bogotá, y en cada uno de esos centros tutoriales vemos acá en el chat que están muy activos y participativos, a los profes que han atendido desde sus cursos de ciencias, de didáctica, de pedagogía, de prácticas, pues muchas gracias. Y pues ese era mi saludo, mi intervención, y ya pues damos cierre. Nos excusamos por los minuticos que nos pasamos allí, pero fue yo creo que muy significativo para ello. Ya próximamente ya les vamos a compartir otro espacio donde son temáticas que son un poco divergentes o temáticas que son un poco conflictivas en tratar, pero que es bueno llevarlo, bueno colocarlo en contexto y eliminar esas barreras que tradicionalmente nos han o se han dado. Por ejemplo, la presencialidad. No hay necesidad de siempre una presencialidad para darse un espacio de reflexión, de conocimiento, de compartir, de debatir también y de hablar, dialogar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Ya con esto, pues, vamos dando cierre. Mis Lilian y Carol, una feliz noche. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, profesor John. Le agradecemos tanto a usted como a la magíster Mónica Rodríguez, a la magíster Caterina Castañeda y sobre todo al doctor Freddy Garay por su valioso tiempo, su disposición claramente, la calidad de lo que nos compartieron como el día de hoy. Nos llevamos una experiencia muy grata, ¿sí? Desde sus puntos de vista, así como lo mencionó la magíster Caterine, nos llevamos puntos de vista para seguir como indagando en ello, ya que nosotros manejábamos unos contextos claramente muy diferentes, pero el día de hoy nos llevamos muchos contextos muy importantes y creo que para el público es algo muy similar. Bueno, fue un diálogo para nosotras que nos dejó mucho para pensar y llevar directamente a nuestras aulas de práctica y claramente a los invitados que se encuentran en nuestro chat. Bueno, también agradecemos a los expertos, a los estudiantes, a los profesionales y a todas las personas que nos acompañaron esta noche, tanto desde los centros de atención tutorial de la Universidad del Tolima como también de otras universidades e instituciones que se sumaron a este espacio. Realmente su presencia y su participación hacen que pues, estos espacios sean mucho más enriquecedores para todos nosotros. Ok.
Como al inicio le habíamos compartido, que ya se encuentra en el chat disponible el último momento de participación para que de alguna otra forma se tomen unos pequeños minutos y nos puedan, como de cierta manera, evaluar qué tal les pareció, cómo estuvo el foro, qué tal los puntos de vista, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que eso es un espacio donde estamos construyendo puntos de vista, criterios a favor de cada punto de vista, entre otras circunstancias. Les agradecemos infinitamente por tomarse ese tiempo de venir a compartir con nosotros, darnos sus puntos de vista y sobre todo escuchar a nuestros ponentes el día de hoy. Bueno, y antes de despedirnos, queremos contarles que pues esto no termina aquí. El próximo martes 16 de junio a las 7 p.m. los esperamos en nuestro segundo foro académico, que va a estar realmente también interesante. El tema será la integración de tecnologías IA y las TIC. Esto pues en la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental. Es un tema que hoy está en el centro de la conversación educativa y que seguramente nos va a generar muchísimas preguntas a todos. Cabe aclarar que lo mejor de todo es que vamos a contar con 3 expertos en el tema que nos van a estar acompañando para conservar o conversar de cierta manera sobre oportunidades, retos y experiencias reales en este tipo de usos de tecnologías en el aula previamente. Va a ser un encuentro muy enriquecedor desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Estén muy pendientes claramente a los canales de Semillero Econovar y sobre todo a la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del IDEA para conocer claramente todos los detalles y de cierta manera los esperamos con mucho gusto a todos. Bueno, y con esto finalizamos nuestro foro dialógico. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto y que tengan muy buena noche.